Hermanas y hermanos en Cristo, la Iglesia recuerda hoy a San Martín de Tours. Martín nació de padres paganos en la región que ahora es Hungría y fue criado en Italia. Militar bautizado adulto, dejó la milicia y fundó el primer monasterio de Occidente, que fue centro de evangelización y vida cristiana. Misionó el centro de Francia. San Martín de Tours pasó haciendo el bien. Preparemos nuestro corazón para que Dios nos hable. Escuchemos lo que nos dice en esta celebración que comienza ya, y de pie, por favor, recibamos a Padre Luis Olmo de la Parroquia Santa Clara, Villa Fontana, Carolina. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el bien sean siempre con todos ustedes. Y con el Espíritu. El mes de noviembre tenemos que llamarle el mes de los santos. De hecho, el primer día de este mes es dedicado a todos los santos. No solamente a los santos canonizados, sino a los que de alguna forma son para nosotros eso, un ejemplo, y que sabemos que de alguna forma están en el cielo. Hoy celebramos a San Martín de Tours y hay una historia detrás de San Martín, al menos desde la teología espiritual. Es el primer santo canonizado que no es mártir, porque en la Iglesia se concebía la santidad solamente desde el martirio. Pero con San Martín de Tours empieza la Iglesia a reflexionar que hay otras maneras de santidad. Mirando un poquito el mes de noviembre, tenemos grandes santos, como ayer mismo celebrábamos San León Magno. Tenemos también santos como San Alberto Magno, uno de los grandes doctores de la Iglesia, Santa Isabel de Hungría, una religiosa franciscana, y culminamos incluso con San Andrés, ¿verdad? El gran santo San Andrés, el 30 de noviembre. Hay muchos santos en nuestras vidas, incluso más cercanos de lo que pensamos. Son ejemplos para nosotros, como lo es el padre Baudilio Merino, que falleció recientemente, el lunes pasado, si no me equivoco, y que para nosotros constituye también ese punto de referencia para nuestras propias vidas. Él fue carmelita, luego en Puerto Rico se hizo diocesano,
y entonces toda una larga vida de pastoral maravillosa, y Teleoro, pues vamos a decir, le debe mucho al padre Merino. Yo le debo mucho porque sus palabras para conmigo eran también muy hermosas y se las agradecía yo mucho. Estuve con él sentado al lado de él en una de las últimas misas allá en la arquidiócesis, y por eso pues quisiéramos tener esta mención del padre Merino. Sabemos que ya está en el cielo intercediendo por nosotros. Fue coronel en la policía, es decir, que era capellán entonces de la policía. Imagínense todo lo que podríamos hacer. Ya habrá alguien que se dedique un poco a escribir su biografía y conocerle. Así comienzan los procesos de canonización, digo yo, por decir algo. Bueno, comenzamos nuestra celebración reconociendo que nosotros sí estamos en el camino a la santidad, pero que estamos lejos todavía y que tenemos que mirar más a esos representantes, a esas referencias que todavía tenemos gracias al Señor. Reconozcamos nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que fuiste glorificado por la vida y por la muerte del obispo San Martín de Tours, renueva en nuestros corazones las maravillas de tu gracia, para que ni la vida ni la muerte puedan separarnos de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Juan invita a una actitud muy firme y tajante frente a los que no aceptan la fe pura de los apóstoles. Al mismo tiempo, recuerda la ley fundamental del cristianismo, el amor. Escuchemos. De la lectura de la segunda carta del apóstol San Juan. Señora elegida, me alegré mucho al enterarme de que tus hijos caminan en la verdad, según el mandamiento que el Padre nos dio. Ahora tengo algo que pedirte, Señora. No pienses que escribo para mandar algo nuevo, sino solo para recordarles el mandamiento que tenemos desde el principio: amarnos unos a otros. Y amar significa seguir los mandamientos de Dios, como oísteis desde el principio. Este es el mandamiento que debe regir vuestra conducta. Es que han salido en el mundo muchos embusteros que no reconocen que Jesucristo vino en la carne. El que diga eso es un embustero y es el anticristo. Estén en guardia para que reciban el pleno salario y no pierdan su trabajo. Todo el que se prospasa y no permanece en la doctrina de Cristo no posee a Dios. Quien permanece en la doctrina
posee al Padre y al Hijo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el que con vida intachable camina en la voluntad del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Te busco de todo corazón, no consientas que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón escondo tus consignas, así no pecaré contra ti. Haz bien a tu siervo, viviré y cumpliré tus palabras. Ábreme los ojos y contemplaré las maravillas de tu voluntad. Continuamos el Evangelio de Lucas, que nos sitúa en los tiempos de la manifestación del Hijo del Hombre. Jesús previene a su generación para que su venida no los sorprenda desprevenido. Antes de la proclamación del Evangelio, cantemos el Aleluya. Levántense, alcen la cabeza, se acerca su liberación. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: como sucedió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían y se casaban, y hasta el día que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y acabó con todos. Lo mismo sucedió en tiempos de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, sembraban, construían. Pero el día que Lot salió de Sodoma,
llovió fuego y azufre del cielo y acabó con todos. Así sucederá el día que se manifieste el Hijo del Hombre. Aquel día, si uno está en la azotea y tiene sus cosas en casa, que no baje por ellas. Si uno está en el campo, que no vuelva. Acuérdense de la mujer de Lot. El que pretenda guardarse su vida la perderá, y el que la pierda la recobrará. Les digo esto, aquella noche estarán dos en una cama, a uno se lo llevarán y a otro lo dejarán. Estarán dos moliendo juntas, a una se la llevarán y a la otra la dejarán. Ellos le preguntaron, ¿dónde, Señor? Él contestó, donde se reúnen los buitres, allí está el cuerpo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios ha hablado con su pueblo, aleluya. Y su palabra nos enseña, aleluya. Dios ha hablado con su pueblo, aleluya. Y su palabra nos enseña, aleluya. Estamos en la semana número 32 del tiempo ordinario. Usualmente nuestros ciclos del tiempo ordinario constan de 33 o 34 semanas. Es decir, que ya estamos en las últimas semanas de este ciclo, que es el ciclo C. Recuerden que la iglesia, la liturgia, la han dividido en 3 ciclos. La liturgia que realizamos de la palabra en la misa, y son ciclo A, ciclo B y ciclo C. Ahora estamos en el ciclo C y pronto, ya después de la fiesta de Cristo Rey del universo, a la otra semana, cuando celebremos el primer domingo de Adviento, estaremos de nuevo al ciclo A. Un ciclo muy, vamos a decir, lleno de toda una teología, sobre todo bautismal, de sentido de iglesia. Pero ahora estamos en este ciclo. Y en estos últimos días del año litúrgico, la iglesia empieza a mirar un poco hacia lo que llaman los novísimos, es decir, estas realidades más allá de nuestra vida, estas realidades que no conocemos, como el domingo pasado precisamente hablábamos un poco de lo que hay más allá de la muerte, ¿no? De lo que existe después de la muerte. Pero también se meten otros temas aledaños, como es el tema del fin del mundo, si es que va a ocurrir un fin del mundo, el tema mismo del anticristo, del que vamos a hablar un poquito más adelante. Pero es interesante porque cuando hoy yo decía, y nuestra hermana que leyó decía, palabra de Dios, sí es palabra de Dios, pero también es palabra de hombre, también es palabra humana. Es decir, la palabra de Dios tiene un molde, y ese molde es nuestra humanidad, nuestra historia, nuestra manera de entender la historia, nuestra manera de decir las cosas. Y cada época y cada cultura tiene su manera. La palabra de Dios llega en diferentes momentos de la historia. Vamos a decir que desde el siglo IV o V antes de Cristo, escribirse los primeros libros que tenemos del Antiguo Testamento, hasta el primer siglo después de Cristo, casi en el segundo siglo después de Cristo, tenemos los libros del Nuevo Testamento. Si ustedes pensaran todo lo que sucede 5 siglos antes de Cristo hasta el primer o el segundo siglo después de Cristo, son cosas increíbles. De hecho, es la época de los grandes imperios que se suceden unos a otros. Los asirios, los persas, los griegos, los romanos en la época de Jesús. Y cada cultura con una mentalidad
increíblemente particular. Los egipcios, imagínense, los persas, los babilonios, toda una manera de pensar diferente. De tal manera que cuando la Biblia se escribe, la Biblia o los libros de la Biblia, porque no podemos decir que la Biblia se escribe en un solo momento, sino que abarca todo ese lapso de tiempo, está adornada, está como si fuera en un molde, cimentada en todas esas culturas y esos pensamientos. Por lo tanto, la Biblia, podríamos decir, es un gran libro de muchas culturas juntas, sobre todo culturas semíticas, culturas de desierto o de grandes imperios como lo eran los de aquella época. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta cuando nosotros leemos la palabra de Dios. Uno de estos géneros que se empiezan a desarrollar posiblemente con el profeta Daniel es el género apocalíptico. Hay una manera de contar las cosas con unas características, vamos a decir, distintas, con números, la famosa gematría del Apocalipsis, por ejemplo, con números, con símbolos, y vamos a pensar en este tipo de seres raros, como los describe Daniel y como los describe también el escritor del Apocalipsis. Y lo digo con mucha finura, escritor del Apocalipsis, sin decir exactamente Juan. No, eso es otro tema. Y Jesús, los evangelistas no están ajenos a este lenguaje. ¿Por qué? Porque los primeros cristianos también eran judíos. Y como judíos conocían esta manera de decir las cosas, de contar las cosas. Recuerden que para los judíos la vida y la historia es como una línea. Y esa línea al final tendrá un final grande o grandiosamente bueno o grandiosamente malo. Entonces se habla del día de Yahvé, que en algunos es el día terrible de Yahvé, pero en otros es el día de la gran manifestación de la bondad de Yahvé. Para uno es castigo, para otros es recompensa, es gratitud. El mismo Jesús, cuando comienza la predicación en la sinagoga en Cafarnaún y toca leer el texto donde Isaías habla de ese día terrible, Jesús elimina el texto. No quiere hablar de eso. Él viene a predicar la libertad a los oprimidos, viene a predicar cosas buenas, y entonces no era oportuno citar un texto donde se hable de castigo, el día terrible de las tinieblas de Yahvé. Y eso fue lo que ocasionó el escándalo de los que estaban escuchando a Jesús. ¿Pero por qué quita este texto? ¿Cómo es posible que este hombre quite este texto? Jesús manejaba la Biblia con mucha libertad, como tendríamos que también nosotros hacer hoy. De tal manera que este tema, cuando los evangelistas lo tocan con lo que conocen. Y lo que más conocen es el género apocalíptico. Y lo ponen en boca de Jesús. Si Jesús lo dijo o no lo dijo, muchos piensan que no. Entonces, quizá algunas palabras de Jesús con referencia a ese final, pero no con los tintes apocalípticos que encontramos a veces en Lucas y a veces también, sobre todo, en Mateo. Recordemos que también es un género que quiere provocar conversión, que quiere provocar cambios en la persona, y ellos lo hacían un poco a través del miedo. Desgraciadamente también en la iglesia a lo largo de la historia se quiso predicar siempre hablando del infierno y lo largo que es el infierno y lo que es la eternidad, para provocar entonces el cambio de la persona. Todavía muchos hermanos nuestros, incluso pues, los testigos de Jehová, hablaban de ese final de los tiempos, el final del mundo, que iba a ser ya, lo hemos hablado tantas veces, en el 74, y después cambiaron la fecha. Pues es un poco eso, hablar de cosas grandes para provocar un cambio en la persona, cuando hoy sabemos que lo que puede provocar un cambio no es tanto el miedo,
sino simplemente el amor, ¿verdad? El sentirnos amados por Dios y que eso provoque realmente el cambio. Acerca de este tema del anticristo, es otro tema que también muchos les encanta hablar. Cuando hablamos del final de los tiempos, empezamos a hablar del anticristo. Toda la historia de la iglesia hemos estado teorizando acerca del anticristo. Pensamos y decimos que el anticristo es un ser, un personaje físico, real, que va a aparecer en una época, ya ha aparecido según muchos en muchas épocas. Algunos dijeron que era Mahoma. Imagínense, pobrecito, el fundador del Islam, un hombre tan bueno, decir que es el anticristo simplemente porque sus creencias o sus palabras provocan una religión distinta al cristianismo. Algunos llegaron a pensar que era Martín Lutero, con todo lo que es Martín Lutero, que no deja de ser una persona grandiosa y un hombre que cuestionó y con toda su ley, lo que sea. Hay que decirlo todo, aunque también habrá sus cosas para dentro de la mentalidad católica, pues que no concordamos. Pero decir que es el anticristo también se llegó a decir. Y todavía por ahí oímos barbaridades, como yo digo, hay gente pató, ¿verdad? Ahora en Calley se dice que va a venir el Cristo por Calley. Bueno, qué maravilla. Cuando llegue que me avisen. Bueno, Jesús llega a mí todos los días, sobre todo en la Eucaristía. No me tiene que llegar físicamente porque ya Él está con nosotros, Él está en nosotros. Bueno, se dicen barbaridades y como digo, hay gente pató, porque todos estos ministros y pastores encuentran gente que por motivaciones a veces positivas, a veces no tan positivas, le siguen. A veces seguimos a un pastor por intereses que también tenemos. Bueno, pero no es el caso. Anticristo no aparece en el Apocalipsis, porque ya pensamos que como el Apocalipsis es el libro así del fin del mundo y decimos todas esas cosas, pues pensamos que el anticristo es un concepto que surge no. Si buscamos en el Apocalipsis, no se habla de anticristo. Los únicos textos, que son 4, donde se habla del anticristo son de las cartas de Juan, la primera y la segunda. Hoy hemos leído la segunda carta de Juan, a ver si no me equivoco, la segunda carta de Juan 4:9. ¿Y qué nos dice sobre ese supuesto anticristo? Pues primero que tenemos que pensar que no es un personaje real, una persona que viene y que se aparece. Es cierto que a veces los conceptos, y vuelvo y digo, el lenguaje de la época nos hace pensar que si no lo estudiamos bien, entonces llegamos a conclusiones que no son reales, no son verdaderas. Pues habla de un príncipe malévolo, de un rey que va a ir en contra de la gente, etcétera, etcétera. De hecho, cuando San Pablo habla del llamado adversario, ¿verdad? Algunos identifican las palabras de San Pablo con Juan, pero los teólogos hoy se dan cuenta de que se están hablando de dos cosas. Una cosa que tenemos que saber sobre el anticristo es que a lo largo de la historia ya se ha dicho que ha venido. Es decir, no viene para el final del mundo, sino que ya ha venido, y ha venido en diferentes circunstancias. De hecho, hoy, cuando leemos el texto de San Lucas, a ver si no me equivoco, se habla de momentos en la historia donde ha habido ese como final, ¿verdad? Como en los días de Noé, luego como en los días de Lot. Es decir, en la historia se fueron registrando esos momentos oscuros, esos momentos difíciles que los judíos interpretaron como de castigo, pero la historia sigue, la historia continúa, no fue un final, fue un continuar la historia. Es decir, ese final, según esta concepción, no se ha dado. Del anticristo, algunos llegaron a decir, un poco interpretando estos textos tanto de San Juan como lo que se adjudica a Pablo, que ya dijimos que los teólogos dicen que no es el mismo concepto del anticristo. Cuando habla de que esta persona, este rey, va a ir en oprobio del pueblo
y va también a quitar el culto del pueblo, es decir, el culto del templo. Y sabemos que Antíoco IV, que lo hemos mencionado el domingo pasado, Antíoco IV Epifanes, este era un rey Seleucida, palabra de domingo, ¿verdad? Yo los otros días les decía que Alejandro Magno, cuando muere, deja a sus generales las tierras, o sea, son sus generales. Uno se llama Ptolomeo, otro se llama Seleuco y otros se llaman con otros nombres, hasta uno que se llama el que no tiene ojos, uno que dice como algo que tiene un solo ojo, no, ahora no recuerdo el nombre. Y todos esos generales se dividieron las tierras. Pues este Antíoco IV es uno de los sucesores de Seleucos, de los Seleucidas. ¿Qué hicieron estos soldados o estos reyes? Helenizar todo lo que colonizaban, Siria, Palestina. Es decir, helenizar significa hacer griegas todas las ciudades que ellos tenían. Y claro, cuando llegan a Jerusalén y quieren destruir el templo o quieren hacer un templo distinto, quieren meter la imagen o la estatua de Zeus o quieren identificar al dios Yahvé con el dios más grande de los griegos, que es Zeus, abominación para los judíos. Por eso surgen los macabeos en contra de todas estas situaciones. Y algunos llegan a pensar pues, que este Antíoco IV Epifanes es ese anticristo, pero claro, era en época anterior, pero se refiere un poco a este personaje que viene a destruir el carácter religioso que es tan idéntico o es tan propio del pueblo judío. ¿Qué digo con todo esto? Pues que cuando hablemos del anticristo, recordemos, no es del Apocalipsis, no es un concepto apocalíptico. Digamos también que se ha manipulado a lo largo de los siglos, que no se habla más de un personaje, sino más bien de una doctrina. Algunos, como un papa al principio de nuestro siglo, 1903, señalaba un poco esta realidad del anticristo, pero lo veía como esta doctrina laicista. Laicista significa que hemos olvidado a Dios y que estamos viviendo un mundo sin Dios. Pues propiamente hoy podríamos entenderlo de la misma manera. Un mundo que quiere vivir ajeno a Dios, un mundo que no quiere seguir a Dios, es un mundo anticristiano. Incluso el mismo Juan, cuando habla aquí, dice, todo el que se propasa y no permanece en la doctrina de Cristo es el anticristo. Es decir, no podemos pues mitologizar este concepto de anticristo como si fuera un personaje, casi un diablo, ¿verdad? Un diablo de segunda categoría, que no sería tanto de segunda categoría, sino una realidad que se opone al cristianismo. Los primeros que vivieron oposición fueron los primeros cristianos, que vivieron tantas persecuciones, y para ellos el anticristo era todo lo que se oponía a que ellos vivieran sus doctrinas, sus vivencias como cristianos. Para ellos Nerón sería un anticristo, para ellos todos los que se oponían, a veces los judíos los persiguieron, pues también eran anticristos. Y qué bueno que en estos días que empezamos a leer estos textos, que nos acercamos a estos textos un tanto extraños, pero que nos llama la atención y además muchas veces malinterpretamos, pues tengamos la ocasión para confrontar esos textos y tratar de aprenderlos de la manera o entenderlos de la manera correcta. Así que pidamos al Señor que nos ayude a no ser anticristianos, sino todo lo contrario, pro-cristianos, que nosotros con nuestra vida manifestemos nuestra permanencia en la doctrina y en la enseñanza y sobre todo en el ejemplo de Cristo. Amén.
Hermanos, pidamos al Señor, no solamente por nuestras necesidades, sino acudiendo a su misericordia por las necesidades de todo el mundo. Por la Iglesia, para que manifieste en toda su belleza la palabra de Dios vivida en comunidad y atraiga a Jesucristo a los que aún no le conocen, a los que lo rechazan y a los que lo buscan sin saberlo, roguemos al Señor. Por los que rigen los pueblos, por los responsables de los distintos niveles de vida social, por los líderes y seguidores de las distintas religiones, para que junto con todos los cristianos trabajemos por hacer posible la civilización del amor, roguemos al Señor. Por los que arriesgan su vida a causa del Evangelio, por los misioneros y los religiosos, por los que se sienten llamados al seguimiento de Cristo, para que Él los sostenga en la entrega y los fortalezca en su esperanza, roguemos al Señor. Por nosotros mismos, para que escuchando la palabra de Dios, la pongamos en práctica, roguemos al Señor. Por la salud de sacerdotes, diáconos y religiosas y religiosos, Aurea Caro Méndez, Patria Herant, Rafi Torre, Sarita Forenciani, Fran Zapata, José Juan Álvarez, Carlos Abreu, familia Mercado del Valle, Norqui Colón González, esposos Sánchez, familia Carmona Colón, familia Colón Blanco, Alex Rivera, Mila Yainis Rosado, Minerva Blanco, Delia y Juan Díaz, Gloria y Rafael Avilés, Lidia Rosario, Olga Pérez Ríos, Mercedes Ortiz, Mary Negrón, familia Maldonado Torres, Ixin Díaz, Livia Bravo, Rosa Cabán, Geraldo Rivera Morales, Carmen Molina, Cintia Díaz, enfermos de la parroquia Santo Cristo de los Milagros, familia Mercedes Serrano, roguemos al Señor. Por el descanso de sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, y en especial por el Monseñor Baudilio Merino, difuntos de la familia Orange, difuntos de la familia Olmo, Yolanda Álvarez, Victoria Ferrer, Fray Prócolo Morales, Fray Salvador Mejía, Monserrate Vázquez, Rosa y Esteban Rivera, Zoilita Rivera, Oscar Rivera Rosario, William Vargas, Emma Díaz, Héctor Polanco, Ramón A. de Jesús Ortiz, difuntos de la familia Maldonado Torres, Andy Martínez Díaz, Rosa y Esteban Rivera, Zoilita Rivera, Almas del Purgatorio, Oscar Rivera, familia Collazo del Valle, Kevin Rodríguez, Félix Javier Rodríguez Franco y Carlos Rivera Rodríguez, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y roguemos por una intención especial por el cumpleaños de Alondra y Rialis Cruz, intención especial de Lilian del Valle y por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. En especial pido por el cumpleaños de mi hermano gemelo, José Olmo. Y también yo, claro que cumplo años también. Pero lo pido por él. Ayer cumplió años, así que cumplimos. Así que muchas bendiciones para él también. Por esta intención también roguemos al Señor. Padre Santo, atiende con bondad nuestras súplicas y escucha las oraciones de tus fieles. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Santifica, Señor y Dios nuestro, los dones que te presentamos con alegría en honor de San Martín de Tours, y haz que, gracias a este sacrificio, ni la adversidad ni la prosperidad puedan apartarnos del camino recto. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Con el testimonio admirable de tus santos, fecundas a tu iglesia con nueva vitalidad y nos das pruebas evidentes de tu amor. El ejemplo de los santos nos anima. Su intercesión nos acompaña siempre para alcanzar el misterio de la salvación. Por eso nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Sobre todo pedimos por nuestro hermano Padre Paulilio Merino, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro.
ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos fraternalmente la paz. La paz de su María, la paz. Jesús, Él es nuestra paz, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida.
Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Y dame fe recta. Esperanza cierta. Caridad perfecta. Sentido y conocimiento, Señor. Para que cumpla tu santo y verdadero mandamiento. Oremos. Renovados con el sacramento de la unidad, ayúdanos, Padre, a hacer siempre tu voluntad, para que así como el obispo San Martín te obedeció de todo corazón, también nosotros vivamos el gozo de ser verdaderamente tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Agradecemos a nuestros hermanos de Junte para Yahvé. Hoy un grupito más nutrido de hermanos fieles que están aquí con nosotros. Nuestra hermana Iris Sánchez en el manejo y control, vamos a decir, de la misa, en la coordinación. Y a nuestro hermano Irving allá en el control, solito pero con nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Vuelva a ustedes su rostro y les conceda su favor. Amén. Les mire benignamente y les dé la paz. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.